Hola, muy buenas tardes, mediodías a todos. Siento un poquito estos 3 minutitos de retraso que tengo, pero aquí estoy. Voy a ver si os vais conectando. Hola, muy buenas tardes. A ver si tenemos por aquí a Camino. Bueno, pues bienvenidos a todos. Hoy vamos a hablar sobre ayuno terapéutico. Y ya sabéis que a mí siempre me gusta traeros a los mejores. Y en este caso he traído una médico de familia, que ahora vais a ver por qué me gusta tanto. Ella es una apasionada de su trabajo. Ella dice que es médico de vocación y de corazón. Y ahora vais a ver el por qué. Hola bonita, aquí tenemos a Camino. Vamos a ver aquí. A ver si se conecta. Bueno, deciros que hace muchísimos años que conozco a Camino. Aquí la tenemos, hola guapísima. Hola Ana, ¿qué tal? ¿Cuánto me alegro de verte? Y yo, mucho. No sé si, a ver, te veo un poco cortada la parte de arriba. A ver No si sé lo si puedo puedes solucionar. subir un ¿Me oyes poquito la cámara. así Ahí, mejor? perfecto, Ahí, ¿verdad? Vale, perfecto. fenomenal. ¿Me Pues me nada, oye, oyes bien, verdad? bienvenido. ¿Eh? ¿Me oyes bien, verdad? Perfecto, ¿tú a mí? Sí, perfectamente. Bueno, pues deciros a todos que para mí es un gustazo tener aquí a Camino hoy, que como les estaba contando, hace muchísimos años que te conozco, que he tenido la suerte de poder aprender mucho contigo, pero también de disfrutar muchísimo, Sí, lo hemos pasado muy bien juntas, es verdad. sí, tanto a nivel personal como profesional, ha sido una maravilla. Y Camino es médico de familia, pero ella es médico integrativa. Y a mí si algo me maravilla de ella, y me ha maravillado siempre, para empezar es su dulzura, lo vais a ver, es una mujer extremadamente dulce y nos trata a todos con muchísimo cariño, a los amigos, a los pacientes, a todos. Y además ella tiene una forma muy especial de ver al paciente, y es que ella lo ve de una forma global. Para ella no existe la enfermedad, sino que existe el enfermo, el paciente. Entonces ella es capaz de ver a esa persona en toda su globalidad y tratarla de una forma de 360 grados, que es la forma adecuada y como realmente se obtienen los mejores resultados. Así que bueno, bienvenida Camino. Muchísimas gracias, Ana. Lo primero, darte las gracias por invitarme hoy con tu comunidad a hablar de este tema que tanto me apasiona y que además tanto interés despierta y que yo lo utilizo de forma habitual en mi consulta, pero es una pena que solo se beneficien mis pacientes, ¿no? Creo que es algo que debería utilizarse de forma mucho más global en la población y de lo que no tenemos casi nada de información. De hecho, bueno, es verdad que se ha puesto de moda, ¿no? En los últimos años, pero todavía sigue generando muchísima confusión. Hay muchas personas me contactan, que me preguntan miles de dudas que habitualmente son o rondan sobre los mismos temas y que me encanta poder ayudar, ¿no? A resolver todo este tipo de dudas. Así que hoy ojalá podamos ayudar a mucha gente a que incorpore esta herramienta dentro de su día a día y en un momento dado, pues si hace falta un apoyo un poquito más profesional, porque es verdad que hay personas que tienen ciertas patologías o que tienen más inseguridades, pues que puedan contactar con profesionales que estén experimentados y con el conocimiento suficiente sobre este tema, que no es una disciplina, desde luego, que nos venga inculcada como médicos, porque no es algo académico, es algo que te vas interesando y vas ahondando en ello, o si no, pues claro, puedes dar con médicos que dicen, ¡guau! Eso del ayuno son tonterías, ¿no? Y bueno, a veces decimos muchas barbaridades por ahí. Y como los médicos sentamos cátedra con nuestras afirmaciones, pues es un poquito peligroso y dar con gente o con profesionales que no saben de este tema. Bueno, contaros que si en algún momento dado necesitáis a Camino, ella pasa consulta online. Y de Exacto. verdad deciros que es apuesta segura. Yo muchas veces la he recomendado y todas las personas han vuelto a darme las gracias felices, encantadas, porque como os decía, ella lo trata todo con un cariño inmenso y a ella le encanta la medicina, como dice ella, de corazón. Y lo vais a notar. Eso se nota, se percibe. Bueno, para empezar, yo me imagino que a todos les resulta muy obvio qué es esto del ayuno terapéutico, pero puede que haya gente que para la cual no sea tan obvia. Así que yo empezaría por el principio y es que nos cuentes un poco, que nos expliques qué es esto del ayuno terapéutico. Bueno, simplemente es denominar que el ayuno como herramienta puede tener unas aplicaciones a nivel de salud mucho más allá que la pérdida de peso. Porque el ayuno pues, se ha puesto muy de moda, ¿no? Como una nueva dieta milagro y la verdad es que
nada más lejos de la realidad. El ayuno no tiene por qué ir siempre asociado, de hecho, a la pérdida de peso, depende de cómo se quiera aplicar, pero el ayuno es que tiene una cantidad de beneficios sobre multitud de enfermedades que realmente es sorprendente, sobre todo, pues, para mí como médico, ¿no? que al fin y al cabo lo que intento es mejorar en la salud a los pacientes, acompañarles en su proceso, intentar darles luz, ¿no? En su camino hacia la salud y poderles dar herramientas que sean al final propias de cada persona, que no sean dependientes ni de un fármaco, ni de una terapéutica especial, ni siquiera de un profesional. Entonces, creo que el ayuno, bien interpretado y bien conocido hasta el fondo, tiene muchísimos beneficios en la salud y por eso es el ayuno terapéutico como a mí me gusta enfocarlo, porque podemos englobar o podemos tener más conocimientos de lo que es el ayuno intermitente, pero bueno, tiene mucho más que ver con una salud de mayor trasfondo. Y el ayuno al final lo que significa es disminuir la ventana de alimentación para dejar el espacio en el que no nos alimentamos pues más prolongado. Y de esa forma ayunamos, ¿no? Es algo muy obvio, ¿no? Que desayunamos por las mañanas porque rompemos el ayuno. Entonces, en ese tiempo en el que no estamos digiriendo nada, se produce una activación de un montón de procesos bioquímicos y fisiológicos que son muy interesantes para la salud. Y eso es lo que es el ayuno terapéutico. A mí me hace mucha gracia porque ahora mucha gente lo está adaptando para pérdida de peso y dice que no me funciona. No, claro, o sea, si haces ayuno, pero luego empiezas y comes solo 6 horas, pero, ¿sabes? Te comes todos los fritos, chucherías, no sé qué, hombre, es que si adelgazase sería algo milagroso. Sí, es verdad que hay muchísima confusión y la verdad es que hay que conocer 4 pinceladas para saber hacerlo bien y que al final sea una herramienta en la que termines generando un hábito de vida y que suponga cambios mucho más profundos que simplemente el comer o no comer, sino el romper quizá el vínculo que tenemos muchas veces patológico con la comida, ¿no? Y con nuestros hábitos de vida, que sepamos ayunar también de pensamientos o de pantallas o de otro Sí. tipo de situaciones que A tengamos mí eso un me cuesta más. A mí eso me cuesta más que el ayuno de comida. Bueno, nos cuesta yo creo que a todos. Entonces es un momento interesante. El ayuno bien enfocado y con una conciencia mayor puede traer tantísimos beneficios para un replanteamiento de salud que es maravilloso. Venga, pues vamos allá. Vamos a empezar. Cuéntanos los tipos de ayuno que podemos hacer. Bueno, así a grandes rasgos está el ayuno intermitente y el ayuno completo. Entonces, el ayuno intermitente es en el que, según las horas que ayunemos, pues se genera un ayuno pues de 12, 14 o 16 horas o incluso pues 23 horas, ¿no? Depende las horas en las que no estés alimentándote, que sería la ventana de no alimentación. Luego está el ayuno... Se está poniendo muy de moda, sobre todo en Estados Unidos, lo de hacer una única comida al día, ¿no? Que sería el ayuno de 23 horas. Eso es el OMAD que se llama, el de Only One Meal a Day, y eso tiene una repercusión a nivel de este tipo de activación de procesos bioquímicos muy interesante, pero al final también hay que conseguir hacer algo que puedas realizar de forma rutinaria, porque de nada sirven las dietas milagro o los procesos boom en un momento dado si luego no eres capaz de mantenerlo. Y el ayuno al final es entender qué es lo que pasa en tu organismo cuando no estás comiendo y aprovecharlo, e intentar magnificar esos efectos. Entonces, bueno, lo de una comida al día es una de las formas que utilizan muchas personas que conocen este tema del ayuno para intentar magnificar o maximizar esos efectos que se producen, pero bueno, creo que es poco mantenible para la mayoría de la sociedad. Luego está lo que es el ayuno completo, ¿no? El ayuno prolongado. Ese lo que intenta prolongar es ese beneficio que se activa y que según van pasando las horas se activan diferentes procesos bioquímicos que tienen que ver ya pues, con la autofagia o incluso con la secreción y síntesis de células madre. O sea, son cosas que son ya muy potentes. Explica brevemente qué es esto de la autofagia, porque estoy segura de que mucha gente te ha escuchado, pero se ha quedado con las mismas. Y no saben lo que es. También relaciona más con el antienvejecimiento, así que Exactamente, porque de hecho el ayuno puede utilizarse incluso como terapia de longevidad. Entonces,
como decía, a partir de ciertas horas, que son muchas más de las que estamos hablando de un solo día, ¿no? Empiezan a activarse y a promocionarse mucho más este tipo de procesos bioquímicos y que tienen que ver con la regeneración celular, con la detoxificación, que tienen que ver con un proceso en el que reutilizamos nuestros metabolitos de desecho, nuestros detritus, pues todo lo que sobra en nuestro metabolismo, y lo La utilizamos. basura, ¿no? Yo les Eso digo, es, pues la basura del eso es, organismo. como cuando en casa reciclamos, es que esa basura que generamos a diario y que además nos oxida y nos envejece, hay ciertos procesos en los que podemos reutilizarlos y reciclarlos. Esto es a lo que nosotros llamamos autofagia. Esto es tan importante y tan interesante como para haber llevado un premio Nobel esta teoría. Y la verdad es que bastante reciente, bueno, en el 2016. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la propia capacidad del cuerpo de reutilizar tus propios metabolitos de desecho hace que te puedas detoxificar y limpiar de una forma mucho más potente de la que hacemos de forma habitual. Porque al fin y al cabo, si es que esto es muy simple. Esto es como si tienes un aspirador y estás todo el día aspirando con él. Claro, llega un momento en el que, por mucho que intentes que aspire, el filtro está obstruido. No es que no funcione, no es que no tengamos mecanismos de detoxificación y de reparación, por supuesto que estemos, pero a veces estamos tan sobrecargados que no es suficientemente eficiente. Esto lo Entonces, pregunta mucha gente. Dice, pero el es, organismo no necesita nada, se detoxifica el solo. Es inteligente, sí, cierto. Porque depende de la cantidad de mierda que le hayas echado. depende de muchas cosas. De hecho, esta es una de las más importantes, pero por supuesto depende de luego cómo reviertas tú ese efecto de acumulación, porque es fundamental dormir y eso es algo a lo que no le damos mucha importancia. Hablamos mucho del ejercicio, que es fundamental, Lo es. y el contacto con la naturaleza, pero el descanso es que si no paramos, no reparamos. Entonces, es verdad que hay ciertas personas que a lo mejor ni siquiera necesitan hacer ayuno, necesitan poner en orden su vida y poner unos pilares de salud básicos que tienen que ver con el descanso, con la buena nutrición y con el ejercicio. Pero sí, el ayuno precisamente activa a lo largo de las horas este tipo de procesos que empiezas en las primeras horas un poquito por poner en contexto cuando dejamos de comer, cuando hemos hecho nuestra comida, como que tenemos acumulación de glucosa, que es nuestra despensa o nuestro recurso energético más a mano para el organismo, ¿no? Si me tiras de lo último, ¿no? Que es lo último que has comido, y más o menos pues tienes con lo que has comido para 4 horas, 4 o 6 horas, también depende de tu actividad, no es lo mismo estarte todo el día en el ordenador que a lo mejor estar luego haciendo ejercicio o como tú, que no paras ahí en la oficina de un lado para otro, ¿no? Entonces, ahí hay ciertos márgenes en los que cada uno tiene un metabolismo diferente, pero así a grandes rasgos, las 4 o 6 primeras horas tiras de lo que acabas de comer. Luego, ¿qué pasa? Que si no comes de lo que estás tirando es de esa glucosa almacenada en músculos y en hígado, que es lo que llamamos glucógeno. Y eso pues a lo mejor te da pues para 12 horas, 13 horas, por supuesto dependiendo lo mismo que he dicho, de la actividad física que hayas hecho y de lo último que hayas comido. Entonces, si a partir de esas 12 horas no hemos vuelto a comer, más o menos hacia las 12-13 horas, nuestro cuerpo empieza a buscar otro tipo de energía. Entonces, ahí es donde está el punto clave, porque aquí es donde estamos hablando ya de algo fundamental, que es la flexibilidad metabólica y que tan en desuso la tenemos. Nuestra sociedad de hoy en día, habitualmente estamos muy entrenados para subsistir a base de energía de último recurso, que es de lo que acabamos de comer. Pues estamos continuamente comiendo. Pero si entrenamos esta flexibilidad metabólica y a partir de las 12 horas no metemos nada en el organismo, lo bueno es que damos la oportunidad al cuerpo de tirar de otro tipo de recurso energético que es muchísimo mayor, porque por supuesto, o sea, no hace falta ni siquiera estar en sobrepeso, pero nuestro depósito graso es muchísimo mayor que lo que nos puede haber dado una comida previa hace 4 horas. Entonces, a partir de las 12-13 horas vamos a empezar a tirar de ese recurso graso. Con lo cual, la posibilidad de sacar energía de ese recurso graso nos hace que sea mucho más estable la energía, porque claro, ya no dependemos de que metamos nada, porque ese recurso graso, de hecho, podríamos tirar de él hasta un mes. Por eso es tan estable.
Hay mucha gente... Y por eso se pueden hacer ayunos prolongados casi durante un mes. Así a grandes rasgos y luego individualizando también sobre... Claro, luego hay mucha gente que al principio le cuesta, porque claro, estamos al final acostumbrados a tener X horas, unos horarios de comidas, y es cierto que la primera semana cuesta, pero luego cada vez cuesta menos. Yo por eso también les digo que si realmente quieren hacerlo, que le den un poquito de tiempo, que esperen esa primera semana, 10 días, a que su cuerpo se vaya adaptando. Y entonces no van a notar ya de repente esa necesidad de comer a esas horas. Cada vez va a ser más sencillo. Y esto es importante entender por qué nos cuesta. Primero, porque no estamos acostumbrados a tener una flexibilidad metabólica. Entonces, eso es algo que hay que entrenar. No podemos poner... Por eso hay mucha gente que fracasa con el tema del ayuno, porque no saben que tienen a lo mejor una mayor resistencia a la insulina o que tienen una menor flexibilidad metabólica o que tienen una inflamación de base o mucha toxicidad que les hace en esos momentos que su organismo no responda de una forma tan eficiente. Entonces, por eso hay que entrenar al organismo a poder llegar a este recurso energético. Y como no es fácil, hay personas que les puede llegar a costar varios días el acostumbrarse a ello. Hay veces que ni siquiera son 10 días, a veces son 2, 3 días y empieza una persona a tenerlo de una forma más suave, ¿no? Esos síntomas que se pueden tener. Pero es algo que una vez que conseguimos entrenar a nuestro organismo para que llegue a ese depósito graso, entras en un estado de muchísima mayor estabilidad en todos los sentidos, incluso emocional. Entonces, Venga, cuéntanos, resúmenos así a grandes rasgos cuáles serían las ventajas de este ayuno terapéutico. Como decía por aquí una seguidora, que ella le cambiaría el nombre y que diría ayuno voluntarioso. Pues mira, hay muchos beneficios, ¿vale? Yo un poco los guío en cuanto a ciertos puntos que para mí son fundamentales en la salud y que son, pues, ayudar a detoxificar el organismo, ¿vale? Porque estamos en un momento de la historia de la humanidad en la que jamás habíamos estado en contacto con tantísimos tóxicos, entonces dejar tiempo de reposo al organismo sin ingerir nada es dedicar toda esa energía, que es muchísima la que nos secuestra, para hacer otro tipo de procesos que tienen que ver con la movilización de toxinas, que tienen que ver con el mayor movimiento intestinal de ese complejo motor migratorio, que tiene que ver con una mayor capacidad del cuerpo para eliminar en vez de absorber. Entonces, en ese sentido, la capacidad que tiene el ayuno de ayudarnos a limpiar es maravillosa. Luego, por otro lado, nos ayuda a mejorar nuestra relación con los alimentos, con la comida. Hay muchísimas personas que comen no por hambre, de hecho, sobre todo en nuestra sociedad occidental, bueno, pues habría que replantearse, ¿no? ¿Por qué comemos? Porque la mayoría de las veces no comemos para nutrirnos. Y de hecho, hay mucha confusión al respecto porque estamos muy taladrados por ideas preconcebidas que hoy en día pues han echado por tierra, ¿no? Pues la necesidad de comer 5 veces al día o que la comida nos da energía. Pues eso también puede ser cuestionable, porque la comida nos da energía si no nos inflama. Y muchos de los alimentos en los que nos basamos hoy en día en nuestra alimentación nos inflaman. Y nosotros nos nutrimos no de lo que comemos, sino de lo que digerimos. Y si estamos todo el rato comiendo, digerimos peor porque no tenemos buena potencia enzimática, porque no hemos dejado ni siquiera descanso al organismo para prepararse para la próxima comida. Entonces, la relación con la comida mejora en muchos sentidos. Hay muchas personas que me dicen que han mejorado su ansiedad por la comida. Ahora explicaré cuál es el mecanismo que hay detrás. Entonces, a nivel de alimentación, meter el ayuno terapéutico, el ayuno intermitente, es maravilloso para empezar a mirar qué es lo que hay detrás de tu alimentación, ¿vale? Y hacerlo de una forma muchísimo más saludable. La mayoría de las personas que empiezan con ayuno intermitente mejoran su alimentación a largo plazo. Luego, claro, hay que dar pautas para saber lo que hay que comer, como tú decías. Luego no vale romper el ayuno y meterte una bolsa de patatas fritas, 2 Coca-Colas y, en fin, que todo también tiene que tener un sentido... Nos pasa una pregunta, la doctora Aranchardura, creo, dice, para detoxificar el organismo, ¿qué tipo de ayuno y durante cuántos días recomendarías para un paciente sano? Para un paciente, sano, un paciente que no tenga ninguna patología, que lo que quiera es detoxificar el organismo, ¿qué tipo de ayuno y cuántos días le recomendarías? Bueno, para limpiar el organismo, con que lo dejemos al menos entre comida y comida
tiempo de no comer, o sea, que hagamos una comida y que dejemos horas libres de comida, que no estemos continuamente picoteando, eso ya simplemente, eso, que no es ni siquiera ayuno intermitente, eso ya activa el complejo motor migratorio y ayuda a limpiar, aunque sea simplemente el intestino, ¿no? A partir de las 12 horas empezamos a quemar grasas, que también a nivel del depósito lipídico tenemos mucha acumulación de toxicidad. De hecho, la mayoría de los tóxicos son liposolubles. Entonces, a partir de las 12 horas ya estás mejorando y promocionando un estado de mayor detoxificación. Pero si además queremos llegar a ese proceso de autofagia, yo indicaría ayunos que tuvieran que ver más con 16-18 horas. No hace falta todos los días, se puede tener habitualmente 12-14 horas de ayuno y de vez en cuando pues hacer ayunos un poquito más prolongados que pasen las 16 horas, porque entonces a partir de las 16 horas vas a asegurarte de que vas a hacer ese proceso de autofagia. Así a grandes rasgos. Es verdad que luego hay diferentes metabolismos, pero lo que dicen los estudios científicos es más o menos que a partir de las 16 horas se activa este proceso de autofagia. Entonces, ¿que quieres promocionar en un tipo de paciente ese tipo de proceso? Pues proponle un ayuno de 16 horas, incluso hay veces, pues yo recomiendo de vez en cuando hacer alguno de 24 horas. Entonces así sí que te aseguras de que se haga un proceso muchísimo mayor. Yo eso no me siento capacitada todavía, Camino. Hay que saberlo plantear bien, hay que saberlo plantear bien. ¿Sabes lo que pasa? Que yo entiendo la comida como un momento de placer. Entonces, o sea, ¿por qué voy a estar un día entero sin darme ese momento de placer? O sea, yo es que... Porque tienes que vehiculizar también el placer al cuidado de tu cuerpo. Y al cuidar de tu cuerpo entendiendo que le estás dando salud. Y que luego cuando comas vas a disfrutarlo y vas a seguir. O sea, lo bueno del ayuno intermitente es que no es poner a dieta a nadie. Porque no termina, o sea, lo que no se pretende es ni siquiera que cambies lo que comas, que yo siempre procuro, ¿no?, ayudar para que baje inflamación, pero a veces ni siquiera es necesario. Lo que sí me gusta es que las personas dejan de estar continuamente a dieta, sino que disfrutan de su comida, pero simplemente reduciendo el número de horas. No es decir, uy, es que mira lo que está comiendo toda mi familia y yo no lo voy a comer. No, tú lo vas a comer, pero date un poquito más de plazo. Entonces, eso me parece que cambia también esa perspectiva, ¿no?, de las dietas ya obsoletas, hipocalóricas, que generan efecto rebote y que disminuyen el metabolismo. Entonces, bueno, nos están preguntando líquidos o alimentos permitidos en esas horas, ¿no?, de ayuno. Pero eso vamos a verlo más adelante porque hay muchísimas dudas con ese respecto que tenemos aquí recogidas que nos han ido haciendo a las dos. Entonces, si te parece, lo vemos ahora un poquito más adelante. Venga, entonces estamos con las ventajas del ayuno. Tenemos la detoxificación. Nos hablabas también de que se reduce la inflamación, esto es súper importante. Sí, y hay veces que es que me lo pide el organismo, o sea, pues después de Navidades, o sea, es que necesito ayunar un poco porque estoy hinchada. Exactamente. El problema, una de las cosas más interesantes que hace el ayuno es, por un lado, nos ayuda con nuestra microbiota intestinal porque ayuda a regular ciertas disbiosis que podemos tener, ciertos sobrecrecimientos, incluso potencia ciertas cepas como la Kermansia, que es muy necesaria para una buena microbiota y una buena salud. Y nos ayuda también con ese complejo motor migratorio, o sea que a nivel de microbiota tiene muchísima repercusión. Ya sabéis que hoy en día la microbiota, que se ha puesto también muy de moda, está muy relacionada con todas las enfermedades y con los problemas de salud. Pero lo interesante y quizá el punto clave del ayuno es que disminuye la inflamación porque disminuye una de las hormonas que es la insulina y que más está relacionada con la inflamación sistémica de bajo grado y que está detrás de la mayoría de las enfermedades metabólicas, las cardiovasculares, hipertensión, diabetes, obesidad. Entonces, que haya una herramienta, que no sea una pastilla, que te ayude a controlar esto es maravilloso. Y hay que entender el porqué. La insulina aumenta cuando aumentamos el consumo de comida, ¿no?, porque habitualmente se disgrega principalmente, si no es muy rica en grasas, pues todos los hidratos de carbono se desintegran y se desmenuzan en glucosa. Entonces, cuando eso lo absorbemos, nuestra insulina, nuestro páncreas segrega esa insulina para intentar disminuir ese pico de glucemia. Por desgracia, una alimentación habitual tiene un montón de hidratos de carbono de absorción rápida porque son más procesados, porque le hemos quitado la fibra, porque no es lo mismo tomarse una manzana mordida que un zumo de manzana, por muy natural y ecológico que sea. El impacto a nivel sanguíneo de ese aumento de glucemia es completamente distinto. Entonces, ese pico de glucosa que aparece en sangre cuando comemos
va proporcional a la respuesta de nuestro páncreas, que segrega un pico de insulina para intentar bajar ese pico de glucemia y meter toda esa glucosa en células. Entonces, lo Esto que es pasa en ese preciso momento es que nuestra glucemia baja tanto que nos produce un pico de hipoglucemia. Ese pico de hipoglucemia reactivo es en el que genera malestar, cansancio, sueño, pérdida de rendimiento, y ganas por hambre. volver a comer, porque es cuando esa gente dice, es que tengo ansiedad por el dulce, es por Exactamente. esa bajada. Exactamente, estás probablemente en un pico de hipoglucemia y es que es increíble que comer nos dé hambre. Cuando no comemos bien nos da hambre. Entonces, esto Pero rompe con yo lo muchas tengo veces comprobado. Yo normalmente totalmente. no suelo comer nada con azúcar, porque Ujú. bueno, no soy muy golosa y además, bueno, entiendo que no es muy saludable. Además, yo tengo ahí una historia familiar de diabetes de tipo 2 importante Me lo y cuentas. de hecho me hice unas pruebas genéticas y tengo una alta probabilidad para desarrollar diabetes si no me cuido, por eso tengo que hacer deporte y voy a intentar plantearme un poco más en serio lo del ayuno, que he hecho ahí mis pinitos, pero bueno, de aquellas maneras. Entonces, súper importante para todas esas personas que tengamos esa tendencia o prediabetes o que tengamos una historia familiar de diabetes tipo 2, porque nos va a Exactamente. ayudar a mantener estables esos picos de glucemia y a evitar esa resistencia a la insulina. Exactamente, todo lo que tiene que ver con el sobrepeso. Yo es verdad que no me dedico al sobrepeso, pero la mayoría de mis pacientes pierden peso porque les meto salud y un cuerpo saludable recupera un peso adecuado que no tiene que ver ya ni con los cánones de belleza ni con el IMC. Tiene que ver con un estado de salud. Entonces, es importante entender que gracias al ayuno podemos bajar esa insulina sin tener que estar dando ningún medicamento. Por eso es una herramienta fundamental para todo el síndrome metabólico, para prevenir, ¿no?, el desarrollo de enfermedades que a largo plazo pues, nos pueden hacer enfermar y morir. De hecho, bueno, pues las enfermedades cardiovasculares son una de las grandes causas de mortalidad, es la primera, ¿no?, a nivel mundial. Sí. Entonces, tener ese recurso me parece fantástico, porque esa inflamación ya no solamente tiene que ver con esa insulina, o sea, por un lado tenemos los efectos de la hipoglucemia, ¿vale?, los picos bajos, pero los picos altos son los que están relacionados con el continuo machaque que produce al organismo ese pico continuo de insulina. Y eso es lo que produce una cascada inflamatoria, porque está relacionado con la secreción, la síntesis de interleuquinas, proinflamatorias, citoquinas, etc. Por eso es una gran herramienta porque nos ayuda a mantener la insulina muchísimo más baja. Y Con es la insulina antes os he bajita, contado que a mí lo que me pasa, o sea, si hay un día que empiezo a comer, no me gusta el dulce, pero la leche con galletas es algo que tengo ahí como desde niña y me gusta. Como empiece el día con leche con galletas, puede que luego después de comer me apetezca dulce y para merendar y para cenar. Y me tiro todo el día comiendo dulce cuando yo normalmente nunca como dulce. Entonces es como una droga. Pero es, claro, damos picos de glucemia, según nos baja estás nos vuelve a conmigo. apetecer y entramos en un círculo vicioso. Y yo creo que a más de uno y a más de una que nos estén escuchando también les pasa. Por eso es tan Muchísimo. importante evitar estos azúcares de absorción rápida que yo reconozco que me gustan, pero que es una droga. O sea, entramos ahí en un círculo vicioso en el que no podemos parar de consumir azúcar. Exactamente, produce los mismos síntomas que una droga, ¿vale? Produce dependencia, malestar Y y, luego nos encontramos y efectos fatal y al negativos. día siguiente estás hinchado y pesas 1,5 kilos más. Que no es que hayas engordado, que luego haces un poco de ayuno y lo bajas, pero Y es lo inflamación reduces. pura y dura. Sí, exactamente. Y también eso te hace replantearte, ¿no?, el por qué comes como estás comiendo, ¿no? Cuando vayas a comer, siempre replantearte si de verdad lo estás haciendo porque tienes hambre o por qué lo estás haciendo, si estás tapando una ansiedad o si estás con mono, ¿vale? Porque no deberías tener hambre antes de las 4 o 6 horas. En realidad no. Entonces, si tienes hambre, mira a ver qué es lo que comiste antes, porque probablemente haya sido mucho más alto el índice glucémico de lo que tú te crees. Para eso yo lo que recomiendo siempre es bajar el índice glucémico, meter más grasas saludables, algo de proteína tampoco abusando, pero algo que nos ayude a mantener esa, bueno, y fibra sobre todo, porque todo lo que nos ayuda a que la absorción intestinal de esa azúcar sea más lento, nos va a ayudar a que el pico de insulina también sea más gradual. Entonces, en el momento en el que nuestra vida empieza a tener unos niveles de insulina más controlados, empezamos a dejar de ser
esclavos de la comida, dejamos de ser esclavos de nuestras ansiedades. Muchas personas, gracias al ayuno, dejan de tener ansiedad por la comida porque empiezan a entender cómo funciona su organismo. Por eso hay que dar conocimiento, hay que dar información para que la población sea libre de elegir lo mejor. No ofrecer solamente productos maravillosos, llenos de etiquetas, pero llenos de edulcorantes que también generan esos picos o de azúcares o de grasas trans y saturadas que Yo también alteran muchas este veces cuando la gente quiere bajar peso les digo, no utilicéis ningún tipo de refresco. Y me dicen, pero ni dietéticos ni light. Digo, no, porque no, llevan edulcorantes que también nos hace tener eso. Y eso es algo que a la gente le cuesta. Y luego exactamente. también, en base a lo que decías, que yo alguna vez he puesto un zumo de naranja y la gente me riñe con toda la razón. A mí me encanta el zumo de naranja natural, pero es verdad que es muchísimo más saludable comerte una naranja entera o la Exacto. manzana o la fruta que queráis. Y con nuestros hijos, muy importante, acostumbrarles más que al zumo de naranja natural a que se A coman la esa fruta. pieza de fruta por la mañana, Ujú. que va a ser mucho más saludable, van a ir al servicio muchísimo mejor y van a estar más saciados. Exactamente, es cuestión de no de fiarse en nosotras, sino de comprobarlo con la propia experiencia. El día que te desayunas tu café con leche, el croissant y el zumo de naranja, vamos, estás a las 2 horas temblando del hambre que te entra, de la hipoglucemia en la que te ha metido. Entonces, comer para tener hambre es completamente absurdo. Entiendo que haya caprichos, que haya momentos de placer, pues, pero de ahí a que nuestro día a día genere ese tipo de dependencia, ahí hay un error en la alimentación y eso es lo que hay que intentar comprender para poder corregir. Y luego, Venga, bueno, pues pues síguenos por otro contando lado, ventajas, sí, te por decía. otro lado, una de las cosas también que me interesa mucho cuando trabajo con el ayuno es que mejoramos los ciclos circadianos. Entonces, los ciclos circadianos son esos ritmos biológicos en los que el cuerpo desarrolla sus funciones segregando ciertas hormonas, ¿no? Pues por ejemplo, y ciertos neurotransmisores. Pues por ejemplo, por las mañanas nos despertamos y estamos activos gracias al cortisol principalmente, por la noche nos entra el sueño gracias a la melatonina, así de simple. Entonces, por desgracia, hoy en día llevamos un ritmo muy frenético y además con muchísima luz que nos impide estas secreciones hormonales adecuadas y que estos ciclos estén bien conectados con la naturaleza. Entonces vamos muy desincronizados y eso afecta también a nuestro metabolismo. Entonces, el hacer ayuno nos ayuda a mantener este tipo de ciclos mucho más acordes con el ritmo del sol. De hecho, la mayoría de las personas que ayunan y que lo hacen más acorde a las horas del sol, porque es verdad que para ayunar, pues a lo mejor puedes saltarte el desayuno, puedes saltarte la cena, que eso es una de las grandes preguntas. ¿Y qué hago? ¿Qué es mejor? Yo, desde luego, mi recomendación, teniendo en cuenta los ciclos circadianos, es saltarse la cena, ¿vale? Porque de nada además merece la pena meter nutrientes y calorías en el momento de anabolismo, porque cuando cae el sol el cuerpo no está expuesto, o sea, no está predispuesto para metabolizarlo o para anabolizar, para utilizarlo como energía, sino que lo utiliza como depósito graso. Entonces, merece la pena adelantar la ventana a las horas diurnas y por eso saltarse la cena es muchísimo más beneficioso. Y las personas que hacen un adelantamiento de esa cena, que yo suelo recomendar, pues hombre, en pleno invierno es muy difícil, pero en horarios de primavera, etcétera, intentar adelantar las horas de la cena antes de que caiga el sol te permite que la secreción de melatonina sea muchísimo más eficiente y que duermas mucho mejor. Y eso empieza a generar un cambio también en tus hábitos de vida. De Y todas eso maneras que es los práctico. españoles esto de cenar pronto nos cuesta mucho, pero todo Sí, el resto de los países cenan muchísimo antes que nosotros, a las 6 de la tarde están cenando, menos aquí exactamente. que nos parece algo como totalmente fuera de lugar. Sí, lo tenemos un poco, o sea, no sé lo que hemos hecho en España, pero desde luego nos hemos desorientado un poco en ese sentido. Que yo entiendo que si en un momento dado, pues nosotros somos muy sociables, pues hay que disfrutarlo, ¿no? Pues no quedas a las 7 de la tarde, aquí no se queda en España, aquí quedamos a las 9, a las 10, etcétera. Pero eso de forma puntual y hay que disfrutarlo. El ayuno no hace falta cumplimentarlo todos los días para que sea eficaz. Se puede hacer de forma habitual y en un 10% de tus situaciones pues lo disfrutas y no haces ayuno. Entonces, Entonces, mejor evitar la cena y también otra cosa muy importante que yo incido mucho sobre ello,
pero me parece muy importante es a la hora de iros a la cama, un rato antes, evitad todo lo que sea luminoso, pantallas, tablet, ordenadores, televisión. O sea, intentad quedaros a oscuras porque así es como la melatonina se va a segregar y vuestro sueño va a tener mucha más calidad. Entonces, evitar todo tipo de luces artificiales o de impactos visuales antes de iros a la cama. Exactamente, y si se puede, pues todo lo que son las medidas higiénico-dietéticas que ayuden un poco a relajar el cuerpo. Yo siempre también recomiendo después de las comidas salir a pasear, porque es una forma también de ayudar a que esa absorción de glucosa sea más estable y ya empecemos no solamente a acumular y a generar más depósito graso, sino que haya un mayor consumo de esos últimos recursos. Entonces, creo que es mucho más saludable y además mejora el tránsito intestinal. Siempre recomiendo también después de las comidas que hagamos salir a pasear un rato, que a veces ponemos mucho el foco en tengo que ir al gimnasio, si con hacer 10.000 pasos al día, que no, ojalá los hiciéramos todos, ya es suficiente, pero a veces ni siquiera... Bueno, un poco de gimnasio también viene muy bien, ¿eh? Que hay que trabajar la masa muscular. Exactamente. Eso también nos reduce grasa y nos viene maravilla. Yo intento recomendar siempre la combinación de ambos. El ejercicio de fuerza es fundamental a nivel hormonal, a nivel del metabolismo óseo y nos da muchísima estabilidad en nuestra... Y a nivel de envejecer bien, o sea, que cuando lleguemos dentro de unos años hagamos así y nos levantemos de la silla, que no digamos, ¡ay, que no puedo, que no tengo fuerza! Eso se entrena, no es en el momento en el que estamos mal ponernos a hacerlo. Entonces, esos son hábitos de vida que son fundamentales para nuestra salud y que poco tiempo le dedicamos, al menos en nuestras consultas médicas, a hablar de estos temas, porque vamos como los locos ahí. 6 minutos por paciente, no te da tiempo eso más que a poner un fármaco. Bueno, a Camino la tenéis online. Bueno, así que tenemos que desterrar dos típicas costumbres españolas. Cenar a las 1000 y tantas, días puntuales se puede, pero no habitualmente, y lo de comer y la siesta se lo dejamos para Speedy González y los dibujos. Bueno, puedes todo echarte la siesta, pero antes de echarte la siesta, da un paseíto. Ya eras como las digestiones. Sí, no, pero bueno, lo típico, lo clásico es como me pongo morado y me siento a dormir. Y te levantas con una pesadez, unos gases y un de todo horrorosa. Horrible, horrible. Eso para la salud muy mal. A largo plazo eso genera mucha patología. Vale, pues entonces estamos, ventajas: detoxificación, mejora nuestra relación con los alimentos, mejora la resistencia a la insulina, reduce nuestra inflamación, mejora nuestra microbiota, que es un poco esos bichitos que viven dentro de nuestro intestino, bueno, que los tenemos en todas partes, están en nuestra piel, mucosas, etcétera, y que influyen a nivel de nuestra salud en general y de nuestro equilibrio emocional también, así que muy importante. Mejora nuestra alimentación a largo plazo y regula nuestros ciclos circadianos. Eso es. Al final lo que hace el ayuno es que va un poco al origen de la mayoría de las enfermedades, que hoy en día yo como médico lo observo, ¿no? ¿Qué hay detrás? Yo busco el origen, ¿no? de las patologías. Y así a grandes rasgos, la mayoría de las enfermedades tienen un proceso de inflamación subyacente, tienen un problema de toxicidad, tienen un problema asociado a la microbiota. Entonces, hay ciertas cosas que podríamos dar a nivel de suplementación, de fármacos para cada cosa, pero hombre, tener una herramienta que es independiente de fármacos y que además aborda todos estos puntos, me parece algo increíble, algo que deberíamos promocionar muchísimo más en nuestras consultas. Estoy de acuerdo contigo. Así que seguimos con el ayuno. ¿Algo más, alguna ventaja más que nos quieras decir o pasamos a las siguientes retaíla de preguntas que tenemos por aquí? Si quieres aprovechamos el tiempo que nos queda para hablar de preguntas y así entre tanto pues Venga. voy metiendo alguna cosita. Vale, hay una pregunta muy frecuente que es, ¿realmente todos estos beneficios o estas ventajas se deben al ayuno en sí o esa pérdida de grasa que se origina en nuestro organismo? Vale, la pérdida de grasa en sí misma ya nos reporta un beneficio, porque además a nivel incluso de acumulación en ese tejido adiposo hay mucha toxicidad, como te comentaba antes, entonces ya simplemente con la pérdida de grasa mejoramos un síndrome metabólico. Pero el beneficio del ayuno es mucho más allá que la pérdida de grasa, porque esta activación que se produce de este tipo de procesos, no solamente de lipólisis, sino de autofagia,
de generación de FH, la hormonal del crecimiento, células madre. Eso no es por la pérdida de grasa. La pérdida de grasa es consecuente de ese ayuno. Entonces, hay como una interrelación, pero lo que produce todos los beneficios del ayuno es por el ayuno en sí mismo. Perfecto. De hecho, incluso podrías tener muchos beneficios del ayuno sin tampoco perder peso. Efectivamente, de hecho, hay gente que hace ayuno y dice que no pierde peso, o sea, es que esto no tiene por qué estar ligado, pero sí vamos a estar más saludables. Vale, yo siempre digo que no todo es para todos. ¿En qué casos estaría contraindicado o no estaría indicado el ayuno? O habría que ver el caso en concreto, quiero decir, pues a lo mejor personas con ciertas patologías pues tendrán que ver su caso en concreto para ver si es o no es recomendable. Bueno, el ayuno está desaconsejado en personas, por ejemplo, que tienen trastorno de la conducta alimentaria. Personas que tienen problemas de anorexia, de bulimia, bueno, pues no está aconsejado porque parece que activa pues, todo ese tipo de procesos que tienen ahí de control de impulsos, de dificultad para controlarlos, entonces no está nada aconsejado. Por eso hay que mirar bien qué es lo que hay detrás de una petición, ¿no? De un ayuno terapéutico. Tampoco se aconseja en procesos pues, de crecimiento, pues, por ejemplo, en niños, ¿no? En pleno proceso, en la pubertad, pues, en todos estos momentos, no se aconsejan hacer ayunos intermitentes, que eso no quiere decir que no le puedas dejar a un niño que haga un reposo digestivo de 12 horas. Yo a mis hijas, pues desde luego, los fines de semana se tiran muchas horas y además lo promociono, intento que sea, o sea, por las mañanas no se levantan a desayunar, se levantan a hacer sus cosas, a jugar, a leer, a lo que sea, y cuando empiezan a tener hambre, pues que la naturaleza es sabia, o sea, a veces les damos de comer antes de que tengan hambre. Cuando ya tienen hambre, y a veces nos levantamos a las 11 de la mañana, claro, es que yo no miro la hora. Yo no sé si, por supuesto, no les di de cenar a las 11 de la noche, o sea, que han pasado más de 12 horas, pero no lo hago con una intención, sino con el respeto de que el propio cuerpo sea el que lo demande, porque me parece que es fundamental conectar continuamente nuestro cuerpo a las sensaciones que nos da. Estamos tan desconectados de esto. Entonces, ahí es donde yo un poco mido el tiempo que puedo poner a ciertas personas, por ejemplo, en los niños. En embarazadas, pues no es el momento más adecuado, porque además hay mucha revolución hormonal, hay muchas necesidades que no cubrimos con nuestra alimentación de hoy en día, ¿es cierto? Entonces, restringirlo ahí no me parece el mejor momento, está desaconsejado. En la lactancia, hombre, pues en el inicio de la lactancia no, ahora mismo pues hay lactancias muchísimo más prolongadas, entonces hay que hacer las cosas con sentido común, siempre que aporten energía, siempre que aporten salud, porque la mayoría de la gente que empieza a experimentar el ayuno, su respuesta es qué bien me siento haciendo ayuno. Entonces, si eso te aporta salud, aunque estés dando lactancia, pero ya el niño es más mayorcito porque ya llevas muchos meses, tal, hombre, pues no va a influir desde luego tu lactancia un ayuno intermitente y lo podrías hacer. Aunque tampoco, es un momento que tampoco está tan aconsejado. Y luego, claro, en momentos pues a lo mejor de mucho desgaste pues, en un proceso tumoral, a lo mejor incluso se puede utilizar, de hecho el ayuno tiene unas aplicaciones muy interesantes en cáncer por el tema de aumento o disminución, mejor dicho, de los efectos de la quimioterapia a nivel de efectos secundarios en las células normales y un aumento de la eficacia de ese quimioterápico en las células tumorales. O sea que es muy interesante. El problema es que hay pacientes que están muy desnutridos, claro, entonces depende. Claro. Entonces siempre hay que mirarlo bien. Por eso creo que las aplicaciones, hombre, una población saludable y que no tiene enfermedad, lo puede probar cualquier persona. Pero ya en cuanto hay un problema, por ejemplo, de hipotiroidismo, si el hipotiroidismo no está bien controlado, y hoy en día tenemos tantísimas personas con hipotiroidismo, que bueno, hay que controlarlo bien, o que tengan una resistencia a la insulina impresionante. Pues claro, hay que mirar primero para poder aconsejar e inducir a que el acceso al ayuno sea mucho más agradable y que tenga una repercusión mucho mayor en su salud y no que se lleve los efectos secundarios. Entonces, bueno, hay ciertas patologías hepática grave o problemas de salud muy extremas en las que no se aconseja. Y pacientes que sean muy deportistas, extremadamente deportistas, por ejemplo, alguien que se esté preparando para un triatlón, pero yo en esos casos no lo suelo aconsejar del todo porque, claro, tiene un requerimiento quizás nutricional un poco bestia, pero bueno, imagino que también puede tener sus beneficios. ¿Ahí qué aconsejarías?
Hay muchísimos deportistas de élite que están poniendo el tema del ayuno mucho más de moda precisamente porque ven los beneficios tanto en la musculación, en la definición y en la capacidad de mantener una energía estable. Es que esto es lógica entendiendo que a la hora de hacer un deporte, si tú tienes un recurso que es energético que se te va a acabar a la mínima de cambio porque ya has consumido lo que acabas de meterte, el chute que te acabas de meter, pues claro, te deja en dependencia de tomar eso, salvo que tengas una flexibilidad metabólica ya muy desarrollada y puedas utilizar estos chutes que utilizan pues, los grandes deportistas. Pero hay muchos... En todo momento, hasta justo antes, quiero decir, hasta por ejemplo, pues eso, los días antes de prepararse para una prueba importante, lo seguirías, o sea, se seguiría manteniendo, recomendando. Exactamente, sí. Perfecto. Sí, sí. Fenomenal. Todo pues eso, vamos con... Siempre hay que evaluarlo y yo siempre recomiendo dar con un buen nutricionista, con un buen médico, que tengan conocimiento de ayuno y sobre todo que tengan conocimiento de esta parte más deportiva, que no es lo mismo un ayuno en una persona cualquiera que los grandes deportistas. Pues así, en resumidas cuentas, sería personas en las que estaría contraindicado, cualquier persona que tenga un trastorno de la conducta alimentaria, ese TCA, ¿no? que llamamos, niños, ¿vale? Crecimiento en el embarazo, en la lactancia, o bueno, pues personas que tengan alguna patología ya muy grave o que tengan un riesgo de desnutrición severa o que estén ya desnutridos. Entonces, sí, en esos casos... Eso es. Y de todas maneras, siempre estamos viendo, pues un ayuno intermitente corto no debería tener ninguna repercusión. Ya lo que estamos, en lo que deberíamos tener más cuidado, pues son en ayunos prolongados de varios días, pues una persona diabética o una persona hipertensa, hay que tener unos cuidados más específicos. Pues venga, vamos con la batería de preguntas, a ver si nos da tiempo, porque hay muchas. Sí. ¿Se pierde masa corporal? Con el ayuno. Te refieres a la masa magra, ¿no? Que si al músculo. Sí. Eso es otro de los mitos, que con el ayuno se pierde músculo y eso no es verdad, ¿vale? De hecho, la inanición ya cuando se hacen ayunos prolongados de un mes o de muchas semanas se corta en el momento en el que empezamos a consumir músculo. Vamos, que la proteína propia la mantenemos ahí estable durante un montón de semanas. Entonces, no se pierde masa muscular. De hecho, ayuda mucho a la mejoría de la musculación porque gracias al ayuno se generan secreciones de GH que fortalecen y de testosterona que mejoran nuestra musculatura. Entonces, no. Serían ya muchos temas más bioquímicos para explicar en qué momento del ayuno un poquito más prolongado se empieza a utilizar un poquito de proteína para llegar para hacer la metabolización a glucosa a nivel cerebral, pero es tan mínima la cantidad que eso se ha visto que no tiene una repercusión a nivel muscular. Bueno, de todas formas, al empezar a comer, al meter un poquito de proteína, ¿no? Lo solucionamos. Nada. O sea, durante el ayuno intermitente no, seguro. En el ayuno prolongado ya habría que Vale, nos dicen cuántos días o si, aunque lo hagamos solo días puntuales, también tendría algún tipo de beneficio. Siempre va a tener un beneficio. Siempre, aunque lo apliques un día. Ahora, creo que es importante entender esto no como una moda o como una cosa, una experiencia, sino como un hábito de vida. O sea, como algo en lo que entiendes la repercusión que tiene y cuidas a tu organismo como si fuera tu mejor amigo. Entonces le das lo que puede necesitar, que es tiempo para repararse, tiempo para nutrir bien y tiempo para activar este tipo de procesos que tienen que ver con la salud. Entonces, ¿recomendarías mantener siempre el mismo patrón de ayuno y ventana de comida? ¿O bien no pasa nada si un día eliminamos desayuno, otro día eliminamos cena? ¿Sería contraproducente? Yo suelo ser bastante flexible porque creo que la vida no es rígida. Entonces tenemos que entender por las situaciones que es muy difícil mantener un ritmo siempre estable. Pero sí que es verdad que el cuerpo tiende a la costumbre, ¿no? Entonces si lo acostumbramos a ritmos, siempre será más llevadero. Porque además una de las hormonas que se activan cuando nos entra el hambre es la grelina. Entonces la grelina se activa a ciertas horas porque se acostumbra, ¿no? Pues si le das desayunar a tu organismo a las 9 que sepas que vas a tener esa es la causante de que los primeros días cueste más, la grelina. Eso es. En el momento en que tú también tienes esa flexibilidad,
ya no es tan dependiente tu cuerpo de ciertas normas rígidas. Entonces, yo suelo recomendar intentar hacer ayunos de 14 horas al día, que creo que no es tan difícil de hacer, y bueno, pues tener la flexibilidad de hacerlo en los momentos que puedas, que tampoco hay que volverse locos, pero sí intentar que sea pues, de forma mantenida, de forma prolongada, porque lo que más conseguimos incorporar en nuestra vida como un hábito de vida, más repercusión nos va a dar tanto a corto como a largo plazo en nuestra salud. Vale, ¿y qué opinas? Que he oído también que se está poniendo de moda, que a mí me parece un poco barbaridad, pero bueno, lo del ayuno seco, o sea, no Pues, beber nada durante esas horas. Pues mira, es algo interesante porque yo he llegado a tener contacto con personas que han hecho ayuno seco. Para mí como médico me parece que no es lo más adecuado porque el ayuno seco es no tomar nada durante De nada. días, ni de comida ni de bebida. Entonces creo que la hidratación es fundamental para un... Pero es verdad que yo he tenido experiencias de conocer a personas que han estado en ayuno seco y que tienen otro tipo de mecanismos que yo he intentado buscar y que no he encontrado, porque yo todo lo que digo y aplico lo busco siempre con apoyo científico por detrás y de ayuno seco no hay nada. Entonces, no recomiendo para nada el ayuno seco. Creo que durante el momento de la alimentación hay que alimentarse de forma adecuada para tener nutrientes, ¿vale? No para tapar ansiedades o para tal, sino para aportar nutrientes y disfrutar también. Pero luego en el tiempo en el que no comemos, hidratarnos con, que esto es una de las preguntas que es muy frecuente, ¿qué podemos tomar durante el tiempo que ayunamos? Pues Esa era la pregunta. Hidratarse con agua, agua con gas, vale. Agua con un poquito de limón, si no es una limonada no te saca del ayuno, un poquito de limón. Pero ya todo lo que son leches vegetales, todo lo que es un café con leche, te saca el ayuno. El café solo no, por suerte del Esto te café iba a o decir, las infusiones. café solo e infusiones y agua permitido. Café con leche, no. Eso es. Preguntan, ¿hay algún tipo de leche que sí que esté permitida? No. Muy fácil la respuesta. Esa no. Caldo de huesos, preguntan también. Caldo de huesos no, porque el colágeno también nos saca del ayuno. Entonces, el caldo de verduras así suavito y que no tenga mucha verdura, o sea, pues eso, muy hipocalórico, sí que se podría tomar a lo mejor una noche, que a lo mejor a alguien que le da más frío, ¿no? El hacer el ayuno nocturno, pues un caldito a lo mejor, una infusión calentita se puede tomar sin ningún problema. Vale, o sea, caldo de verduras, ok, e infusión, ok. Vinagre de sidra de manzana, porque aquí la gente nos hila muy fino. Ver, Aquí están preguntando también kombucha y chía. Kombucha y chía, no, por el momento no, porque eso aporta, la kombucha puede aportar también ciertas calorías, entonces no. La chía tampoco, es un alimento. ¿Qué me habías dicho lo del vinagre? Hombre, el vinagre tiene unos beneficios tan interesantes que activa vinagre de sidra de manzana. Que lo ideal es tomarlo no cuando estás en ayunas, sino tomarlo justo antes de romper el ayuno, yo sí que lo indico. Pero durante el ayuno tampoco. No, tampoco es que rompa tanto el ayuno, el vinagre, pero no está recomendado para el tiempo en el que no estamos comiendo. Perfecto. Luego nos preguntan, en la menopausia. Perfecto. El ayuno, de hecho, vamos, es una de las grandes herramientas para ese miedo que hay, ¿no? Ante el cambio a la menopausia, es que ya, porque yo tengo muchas pacientes que me dicen, es que me quiero preparar para la menopausia porque no quiero engordar, pues es que el ayuno intermitente es una de las grandísimas herramientas para evitar que eso pase. Siempre habrá Y una duda, pero mejora muchísimo ese cambio hormonal. Y una duda muy frecuente, y a mí me la hacen muchísimas veces, además, cuando estoy en consulta, es si los suplementos y los medicamentos nos rompen el ayuno. Vale. Habitualmente no, ¿vale? La mayoría de los suplementos no rompen el ayuno. Se pueden tomar durante el tiempo que estás ayunando con un vasito de agua y tal. Salvo que tomemos 4 o 5 gramos de omega en un momento dado, que eso sí que nos podría romper un poco el ayuno, o que estemos tomando suplementos que tengan que ver pues, con colágeno, glutamina, aminoácidos, eso sí, pero el resto de los suplementos, vitaminas y tal, no rompen el ayuno. Vale, aunque, por ejemplo, llevan algo de lactosa o...
porque claro, prácticamente son excipientes lo que llevan, entonces no sí. suele sacar del ayuno esa De acuerdo. Sí que a priori suplementos y medicamentos no nos sacarían del ayuno. Eso. La astaxantina tampoco. También es suplemento. Es que nos están preguntando. Vale. Y yo ya para terminar, porque llevamos 1 hora ya, aunque no lo parezca, sé que queréis estar otra hora más y de hecho tendremos probablemente que hacer otro directo con Camino. A mí me gustaría que nos des unos tips sencillos para todas las personas que te estén escuchando y que hayan dicho, venga, va, yo hoy empiezo con mi ayuno después de escuchar a Camino, estoy súper motivado, súper motivada y quiero empezar. ¿Qué tips les darías a estas personas para iniciarse con el ayuno terapéutico? Pues o voluntarioso. Lo primero, que dejen de pensar en ello y que lo hagan, porque tienen que experimentarlo y experimentarlo es el mejor feedback para saber si es bueno o no para cada uno. Eso lo primero, que se lancen a hacerlo. Que no se agobien porque no es una dieta, no es cuestión de comer menos, es cuestión de comer en menos margen de tiempo y de no obsesionarse con la comida. Con lo cual, adelantar la hora de la cena y posponer la hora del desayuno creo que es algo bastante asequible, que todos nos podemos replantear y no actuar de una forma tan automática, nada más levantar, desayunar, no. Oye, dale un respiro. A lo mejor si dejas un poquito de tiempo, te tomas tu vasito de agua, un poquito de zumito de limón, pues a lo mejor le das un respiro a tu cuerpo y dejas que se active de forma natural. Y lo mismo por la noche. Si adelantas la cena y dejas que haya mucho más tiempo hasta la hora de dormir, puede que empieces a dormir mejor, que te empieces a encontrar menos hinchado y que empieces a descansar más. Yo diría, explicado en horario español, que merendéis y que no cenéis. Vaya. Exactamente. Una merienda cena de toda la vida. Exactamente. Sí, sí. Entonces, recomendamos ese ayuno atrasando un poquito el desayuno, adelantándose en vez de una cena, una merienda cena. Merienda cena, eso es. ¿Vale? Paseos, intentar pasear todos los días, incorporar trabajo muscular, ¿vale? Muy importante también. Y luego que guardemos esos ciclos circadianos, que guardemos nuestras horas de descanso, que son súper necesarias para todos los procesos de regeneración, de renovación y de descanso en nuestro organismo. Exactamente. Así como pilar básico. Y otra pregunta que hacen, las horas que comemos, ¿qué podemos comer? Bueno, durante la alimentación, yo mi recomendación es que comamos algo que nos siga manteniendo esos niveles de insulina más estables. Entonces, aunque para hacer un ayuno intermitente no es necesario cambiar nuestra alimentación, yo como médico siempre recomendaré lo que creo que es más saludable para la población, para mis pacientes, que es una alimentación de bajo índice glucémico antiinflamatoria, que significa simplemente dejar de comer lo que nos inflama y todo lo que tiene un índice glucémico, lo que nos sube muy rápido la glucemia, porque nos ayudará a mantener esa insulina de forma estable y tendremos muchísimo más efecto de todos los beneficios de ese ayuno. Nos están diciendo por aquí, yo después de esto me voy directa a comprar un triángulo de chocolate. Eso sí, iré caminando. Bueno, si es chocolate negro, no está mal. El chocolate negro no está, es uno de los grandes alimentos que bueno, no. Y no muy rico, y muy rico en magnesio. Exactamente, muchísimo magnesio y triptófano, y la verdad es que no sube el índice glucémico y nos da también ese placer, que ¿por qué no? Así que al menos que hagamos lo que hagamos con conocimiento, no que estemos de forma automática y como locos y perdidos en la vida. Pues yo quería agradecerte esta hora contigo, que ha sido un lujazo. Muchísimas Espero que nos podamos ver prontito en vivo y en directo, verdad. que hace ya mucho que no nos vemos en persona. Eso es, eso es. Así que además siempre la vida nos va uniendo en momentos, sí. en circunstancias distintas. Sí, es verdad, es verdad. A ver si nos vemos prontito, Ana. Muchísimas gracias por compartir este tiempo conmigo. Así que un besito para ti y toda la comunidad que nos ha visto. Un besazo enorme y muchas gracias a todos. Chao. Chao, chao.